Uno de los objetivos de dar esta conferencia hoy es de pronto aclarar mitos, dudas, tabúes y todo lo que se esconde detrás de esta enfermedad y que muchas veces nos preguntan nuestros pacientes, nuestros familiares y amigos, y ojalá tengamos una respuesta apropiada, bien informada, alejada de pronto de los rumores y de las falsas informaciones que a veces tenemos disponible hoy. La epilepsia es una enfermedad prevalente en el mundo. Se estiman que 50 millones de personas del mundo tienen el diagnóstico de epilepsia. Es una enfermedad que es más prevalente en países menos ricos. En el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 8 personas por cada 1.000 habitantes tiene esta enfermedad, mientras que en Colombia casi que doblamos ese número. La razón es el acceso a los servicios de salud, factores como trauma, no solo de guerra, sino de tránsito, por ejemplo, el acceso a terapias antimicrobianas, como por ejemplo a los antibióticos cuando hay una meningitis, el acceso a una unidad de cuidado intensivo, la atención de partos en áreas rurales donde quizás no se puede ayudar a una persona que tiene hipoxia, falta de oxígeno al nacer en ese momento. El abordaje que hagamos a estos pacientes desde el comienzo de la enfermedad va a marcar la vida de él o de ella y su familia. Es por eso que el tratamiento que le vamos a ofrecer es tan relevante y tiene detrás una responsabilidad muy grande, y más en países como el nuestro, donde la enfermedad es más prevalente que en otros. Recordemos que la epilepsia consta de crisis epilépticas recurrentes. Es importante recordar esa recurrencia porque una única crisis epiléptica en la vida no necesariamente es sinónimo de epilepsia y tampoco justifica el inicio de tratamiento o de otras terapias de las que vamos a hablar más adelante. Es importante resaltar que estas convulsiones recurrentes no deben ser provocadas. Algunos pacientes tienen crisis epilépticas secundarias a una infección severa, algunos de pronto a deshidratación, cansancio, y no siempre estas personas necesitan un tratamiento. Lo definimos como tener 2 o más crisis epilépticas no provocadas que se separen por un periodo de 24 horas. Si las 2 crisis están seguidas en 24 horas, podemos tomarla como una y no necesariamente convence para el diagnóstico de epilepsia. Pero si una persona tiene una única crisis epiléptica y se asocia esto a una imagen cerebral o un electroencefalograma anormal, esta persona tendrá diagnóstico de epilepsia y será un motivo para considerar el inicio de terapias eh, de tratamiento que prevengan la aparición de nuevas crisis epilépticas. Por mucho tiempo, la Liga Internacional contra la Epilepsia usó clasificaciones variadas. Esas clasificaciones tienen historia y se han modificado a lo largo de las últimas décadas. Pero desde el 2017 usamos una nueva terminología que me parece relevante recordar y actualizar también para el personal médico que esté viendo esta conferencia. Desde el 2017 para la Liga es muy importante el inicio de la crisis. Semiológicamente, ¿qué es lo primero que el paciente presenta? Es decir, que si yo encuentro a un paciente teniendo una crisis epiléptica y no vi el comienzo, tal vez no voy a poder clasificarla correctamente. Y es por eso que cuando alguien ve a los neurólogos y a los epileptólogos interrogando a un paciente y su familia, somos muy quisquillosos y muy específicos buscando cuál fue el inicio, qué fue lo primero que usted sintió, lo primero que usted vio como testigo de la crisis. Tenemos crisis que son de inicio focal, donde podemos tener preservación o no del estado de conciencia. La palabra awareness no hemos podido traducirla con precisión, pero podemos usar la alteración de conciencia o el estado de alerta. Algunas crisis los pacientes se desconectan y no saben lo que están haciendo, y en otras todavía pueden narrar y ser conscientes de lo que está pasando. En estas tenemos, por ejemplo, un inicio motor, que los conocemos como catónicos, clónicos, esto muchos ya lo conocen, y este tipo de crisis de inicio focal puede tener una evolución atónico-clónico bilateral. Dejamos de decir tónico-clónica generalizada cuando hablamos de un inicio focal para no caer en la segunda clasificación, que es el inicio generalizado, muchas veces con una etiología genética, donde el paciente de forma abrupta tiene movimientos de sus 4 extremidades, a veces simétricos o no, o tiene ausencias donde se desconecta por unos segundos del medio y del entorno.
Pero por fortuna, para aquellas crisis epilépticas de las que no fuimos testigos, podemos decir que es un inicio incierto y no estamos catalogando al paciente automáticamente en una de estas casillas y permitimos que en el futuro se pueda ampliar esa historia clínica. Y asimismo, la Liga ha podido establecer la importancia de las diferentes enfermedades que los pacientes tienen y las causas que pueden llevar a esa persona a tener crisis epilépticas. Y esto nos da un 360 para hacer un mejor abordaje terapéutico y es por eso que hago esta introducción antes de entrar en el motivo de la charla, que es el tratamiento de estas crisis. Por supuesto, como médicos lo que queremos es extender las manos para ayudar a los pacientes. Queremos ofrecerle al paciente y a su familia un tratamiento donde sus crisis epilépticas ojalá desaparezcan, pero por lo menos disminuyan en frecuencia e intensidad y le permitan continuar su vida. Hoy les voy a comentar principalmente 5 opciones terapéuticas. Ojalá en el futuro podamos profundizar en cada una de estas, pero lo más importante hoy es llevarles lo que hoy estamos usando en tratamiento para las crisis epilépticas y cuándo están indicados cada uno de estos tratamientos. Sin duda, el tratamiento ideal para las crisis epilépticas o el tratamiento de primera línea siempre serán los medicamentos anticrisis. Dejamos de llamarlos antiepilépticos porque, digamos, la mayoría de ellos no modifican la historia natural de la enfermedad y lo que hacen es reducir las crisis epilépticas. Aquí vemos en la pantalla una imagen tomada de un artículo de un journal que me gusta mucho, CNS Drugs, publicado el año pasado, donde nos hacen casi que el abanico de la estructura de los diferentes fármacos anticrisis que hoy tenemos en el mercado. Vemos que la variedad es amplia y tenemos algunos que venimos oyendo hace décadas y otros que de pronto leemos y decimos, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo apareció? Para ellos, por ejemplo, conocíamos la carbamazepina, pero ahora también tenemos oxcarbazepina, que lo tenemos hace ya unos años. La oxcarbazepina tiene una ventaja grande sobre la carbamazepina y es que es mejor tolerada por los pacientes. Encontramos menos esos efectos de inhibidor de canal de sodio, de mareo, sensación de borrachera, somnolencia. Y la eslicarbazepina tal vez es aún la tercera generación de esta familia de medicamentos, donde, entre otros beneficios, permite una única toma al día. Hemos tratado de, digamos, promover la menor cantidad de tomas al día de los pacientes porque hemos visto el impacto en la calidad de vida de ellos con el número de tabletas o el número de dosis que toman los pacientes al día. Los mecanismos de acción son variados y cada vez los descubrimos más. Esta es la neurona en su terminal nerviosa, donde estamos con la región, digamos, donde viene el potencial de acción y se va propagando en la hendidura postsináptica. Y sabemos que para que una convulsión o una crisis epiléptica se desarrolle, pues el mensaje tiene que transcurrir desde la neurona en su terminal presináptico hasta la siguiente neurona, haciendo una hiperexcitabilidad y teniendo una acción exagerada sobre esas neuronas. Y lo que tratamos es de inhibir ese potencial de acción. Conocemos desde hace mucho tiempo los inhibidores de canal de sodio, que lo que hacen es bloquear este canal de sodio voltaje dependiente, buscando que esa despolarización neuronal no se lleve a cabo. Entre esos conocemos algunos ya desde hace mucho tiempo, pero tal vez algunos más recientes, la lacosamida, que aunque lleva varios años, a veces es novedoso para nosotros, la tenemos endovenosa y oral, y son tratamientos maravillosos, especialmente en epilepsias de inicio focal. También algunos de los tratamientos se enfocan en canales de potasio, afectando la repolarización de la neurona, dejando que la neurona permanezca relajada y no tenga esta digamos, sincronización y despolarización exagerada. Algunas terapias novedosas le han apuntado a esta vesícula presináptica SB2A. Teníamos hasta hace un tiempo únicamente el levetiracetam y ahora tenemos también el brivaracetam. Son medicamentos que actúan a nivel de esta vesícula afectando la liberación de neurotransmisores. Estos fármacos, por ejemplo, tienen pocas interacciones medicamentosas, ideales en pacientes anticoagulados, en pacientes que tienen otras comorbilidades y toman muchos medicamentos, tal vez pacientes mayores. Son medicamentos fáciles de titular, existen endovenosos, fáciles de administrar en un momento de crisis. Vemos también, por supuesto, acciones de los medicamentos en la hendidura postsináptica directamente en receptores, por ejemplo, en receptores del GABA, donde si por supuesto promovemos la acción GABAérgica, habrá una sinapsis inhibitoria y se interrumpirán las convulsiones y a la misma vez algunos de ellos lo que hacen es inhibir receptores como el AMPA y el NMDA, interrumpiendo una sinapsis excitatoria.
Sería, digamos, toda la charla si me detuviera a hablar de cada uno de estos medicamentos, pero esta imagen resume el concepto de cómo lo que buscamos evitar es la propagación de ese potencial de acción y una excitación excesiva en estas neuronas. En esta gráfica vemos cómo por mucho tiempo teníamos pocos medicamentos, lo llamábamos medicina de primera generación, y cerca de 1940 hay un primer boom de medicamentos, aparecen en cuestión de 50 años muchísimos fármacos anticrisis, los llamábamos antiepilépticos para ese momento, aparecen después segunda generación y luego tenemos otro boom a partir de los 90 donde encontramos lo que llamamos hoy los medicamentos de tercera generación. Realmente cuando analizamos el incremento en las opciones que tenemos en el mercado, lo que vemos es que la farmacología ha tenido una tendencia a mejorar impacto en calidad de vida de los pacientes, buscando mejor tolerabilidad, buscando de pronto menos tomas al día, liberaciones retardadas, pero realmente la satisfacción en cuanto a nuevos mecanismos de acción y control de crisis no ha sido la mejor y por eso la doctora Jacqueline French, uno de los digamos, personajes de referencia en cuanto a farmacología en epilepsia, publica en el 2020 en Lancet Neurology un editorial donde dice estos medicamentos realmente han mejorado el cuidado, el manejo clínico en estos 30 años, para concluir cómo sí hemos mejorado el efecto en el sentido de efectos secundarios, tolerabilidad, pero realmente a veces nos sentimos frustrados al ver que a pesar de escoger el mejor fármaco, el paciente persiste con crisis y tenemos que buscar ofrecer algo más. Casi para terminar esta parte de los fármacos, simplemente quiero recordar que para cada tipo de crisis hay un fármaco de preelección. Por eso es tan importante esa clasificación de la liga que les puse en la introducción, porque la selección del fármaco que ustedes hagan debe depender de esa clasificación que ustedes hicieron con el primer abordaje al paciente. Sabemos, por ejemplo, que las crisis de inicio focal probablemente tendrán inhibidores de canal de sodio como una de las primeras opciones. Aquellas con crisis generalizadas, tenemos el ácido valproico que seguirá siendo uno de los líderes en este capítulo, también está el levetiracetam. Las crisis de ausencias tienen por primera opción la etosuximida, que no lo tenemos en Colombia, es un medicamento que tenemos en países vecinos y muchos de nuestros pacientes traen el medicamento desde el exterior, pero podemos ofrecerles también el valproato a estos pacientes. Y tenemos algunas encefalopatías epilépticas, condiciones más difíciles, especialmente en niños, donde como primera elección aparece, por ejemplo, el tratamiento hormonal con ACTH y el tratamiento con clobazam, una benzodiazepina que usamos con mucha frecuencia por un buen efecto anticrisis. No solamente es un efecto sedativo como tenemos como otras benzodiazepinas de acción más corta. Esta tabla nos ayuda también a decidir si el paciente no le funciona el primer fármaco, si yo decido cambiar a otro o si decido hacer una terapia coadyuvante y darle la mano a ese primer fármaco para trabajar en equipo con sinergismos estratégicos, buscando prevenir las crisis en estos pacientes. Solo quiero resaltar el uso de clobazam como tratamiento coadyuvante, especialmente en epilepsias de inicio focal con los inhibidores de canal de sodio. Una combinación carbamazepina, oxcarbamazepina o lacosamida con clobazam va a ser un excelente sinergismo. Con dosis pequeñas de clobazam podemos lograr un mejor control y no puedo dejar de resaltar que la combinación de la motrigina con ácido valproico es hasta la fecha la combinación, digamos, con mejor sinergismo en especialmente epilepsias focales. Empezamos los medicamentos, logramos una buena clasificación del paciente, hemos escogido un fármaco que consideramos el mejor, lo hemos llevado a su dosis máxima tolerada y este paciente persiste con crisis. Empezamos a tener el cuestionamiento de qué más le ofrezco a esta persona y su familia para evitar las crisis epilépticas. Los pacientes, cuando les ofrecemos una terapia con fármacos, 2/3 de ellos van a responder al fármaco que escojamos. El fármaco que usted escogió en su primer momento con el paciente probablemente le va a servir a 2/3 de ellos. Pero hay una población, aproximadamente el 33% de ellos, que a pesar que le sumemos un segundo y tercer fármaco, el paciente persiste con crisis epilépticas. Y a estos pacientes los llamamos refractarios. Fíjense que ese término de refractariedad no lo usamos de una forma coloquial con cualquier paciente que sintamos que no responde. Es para aquellos pacientes que persisten con crisis epilépticas a pesar de tomar 2 o 3 fármacos apropiados para sus crisis. ¿Por qué apropiados? En las epilepsias de origen primario generalizado
Algunos medicamentos, como los inhibidores de canal de sodio, no funcionan y pueden incluso empeorar el cuadro. Entonces es importante tener una buena clasificación desde el inicio para que el fármaco que escojamos sea apropiado y yo pueda llegar a la conclusión que este paciente es refractario. ¿Quién responde? Son preguntas difíciles. ¿Quién ha respondido? ¿Qué significa persistir con crisis? En teoría hablamos de una reducción del 50% de crisis. Si un paciente tiene crisis epilépticas 2 veces al mes y ahora tiene una, usted puede pensar que el tratamiento que escogió va por buen camino y es exitoso. Algunos hablan de triplicar el periodo máximo de crisis. Y si el paciente refiere que había pasado máximo 3 meses sin tener crisis, cuando completa 9, seguramente pensamos que hemos coronado. Pero ¿qué pasa con ese grupo de pacientes que tiene 35 crisis epilépticas al día? Y al darle tratamiento reduce a 10. Pues muchos pensarían, fue exitoso. Yo pienso que todavía no. 10 crisis epilépticas al día todavía va a afectar al paciente desde muchos puntos de vista. Por eso hay que leer entre líneas, manejar cada caso de paciente y buscar hasta qué punto yo siento que esa persona ya está lista para retomar sus actividades y tener una mejor calidad de vida. Aquellos pacientes que tienen estos factores tendrán predisposición a tener refractariedad en su enfermedad. Si empezaron con crisis en su primer año de vida, si tienen diferentes tipos de crisis, si tuvieron antecedente de crisis con fiebre en la niñez, estado epiléptico o si tienen discapacidad intelectual y del neurodesarrollo, tendremos que tener una alarma en nuestra mente, una bandera roja que nos haga pensar que quizás ese paciente, tenemos que ir un paso adelante, quizás no va a responder a los fármacos que yo escoja. Y para ellos tenemos otras opciones terapéuticas de las que hoy les vengo a hablar. Cuando decimos qué hay de nuevo, tal vez es la forma amable de decir, además de los fármacos, ¿qué más puedo ofrecerle a mis pacientes? Y por eso vamos a hablar de neuromodulación, alternativas en cambios en la alimentación, cannabis medicinal, cirugía y otros tratamientos que hoy les quiero compartir. Cuando hablamos de neuromodulación, nos referimos al uso de dispositivos capaces no solamente de censar la actividad eléctrica cerebral, sino también de modificarla y ojalá mejorarla, disminuyendo estas excitaciones excesivas de las que hemos hablado. Entre ellas tenemos unas que son extracraneales y otras que se administran adentro del cráneo. Extracraneal, la más conocida, es el estimulador de nervio vago y de forma intracraneal tenemos las 3 que ven en las diapositivas, de las cuales les voy a dar una introducción para saber de qué hablo. Cada vez que hablamos de cirugía de epilepsia, sea con neuromodulación o cirugía resectiva, hago énfasis en estar en unas manos expertas y entrenadas. No vaya a ser que terminemos como este paciente de la caricatura, donde dice que el neurocirujano que lo va a operar tuvo una certificación por un curso online. Entonces se podrán imaginar la angustia de ese paciente para ser de pronto operado por una persona que no es la idónea. El estimulador de nervio vago se aprobó en 1997 para el tratamiento de epilepsia fármaco-resistente. Es un dispositivo que implantamos en el nervio vago del lado izquierdo y lo que hacemos es que el neurocirujano, usualmente un neurocirujano de epilepsia o funcional, hace un tipo de conexión de este dispositivo al nervio vago. Casi que hace, por decir algo, un atajo, amarra este dispositivo al nervio vago, porque sabemos que el nervio vago, además de sus funciones que conocemos en el tórax y en el sistema gastrointestinal, tiene un efecto generalizado en el cerebro a través de diferentes estímulos eléctricos que nosotros vamos a manejar. El paciente puede disminuir sus crisis epilépticas. Es apropiado en epilepsia focal y generalizada y usualmente los pacientes, aunque empiezan a responder en los primeros meses, es casi que al año que vemos el punto máximo de respuesta, donde hay una tasa de respondedores descrita hasta del 60%. El dispositivo, la verdad, es bastante amigable. La terapia vagal ha ido cambiando sus dispositivos hacia la mejora. El último es el que les tengo en la diapositiva, que se llama Sentiva. Ya tenemos pacientes implantados en Colombia con esto. Y lo que se hace es que el paciente tiene este dispositivo que parece un marcapasos en su pecho de forma subcutánea, en un bolsillo similar a lo que usamos para un marcapasos cardíaco. Y lo que hacemos en la consulta externa es a través de una tablet donde interrogamos el dispositivo y obtenemos la información no solamente
de la actividad del dispositivo, sino también de las crisis que el paciente ha tenido, logramos estimular y frenar las crisis. Estos aparatos han ido evolucionando hasta el punto que son capaces de detectar cambios súbitos en frecuencia cardíaca, tal vez percibiendo que una crisis está por venir y automáticamente lanzan un nuevo impulso, frenando la aparición de una nueva crisis epiléptica. También esto trae un reloj bastante moderno, parece un reloj de alta tecnología, que el paciente pasa por su dispositivo y frena las crisis cuando tiene un aviso o aura, o lo tiene su familiar y puede pasar el dispositivo al inicio de la crisis buscando mejorar al menos la intensidad del episodio. Los pacientes han descrito mejora en calidad de vida, hasta en un 93% de ellos, y tenemos la muerte súbita en epilepsia, un problema que nos preocupa, y son muertes que no se explican por la aparición de la crisis epiléptica y donde los pacientes hacen una muerte súbita que no explicamos por otras razones. Y estos aparatos han demostrado disminución en esta muerte súbita en los pacientes con epilepsia. Tenemos también el RNS, no lo tenemos en Colombia. Fue aprobado también por la FDA para epilepsia resistente a los fármacos. Usualmente son multifocales o focos difíciles de resecar. Si tengo muchos focos en el cerebro, yo trato de usar algún tipo de estímulo que le llegue a todos esos focos que pueda ayudarle al paciente. En este caso, el neuroestimulador craneano está conectado a unas tirillas corticales, strips, que tienen usualmente 4 electrodos. Algo interesante es que esto no solamente va a estimular la zona para prevenir crisis, sino que sensa la información que yo puedo descargar también en un dispositivo y evaluar de forma detallada la actividad cerebral, quizás en un futuro ayudándome a encontrar un foco predominante que sea resecable y tal vez curativo para el paciente. Usamos también hace poco la estimulación cerebral profunda. Esta estimulación se usa más o es más popular, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson. Fue aprobada en el 2018 para el tratamiento de epilepsia farmacoresistente. Lo más común es la estimulación del núcleo anterior del tálamo. Sin embargo, hemos también visto que al estimular otros núcleos como el hipocampo, el pulvinar, el núcleo centromediano del tálamo, incluso hay algunos estudios con estimulación cerebelosa, hemos visto una reducción de crisis a 2 años hasta del 56% y cerca del 70% en 5 años. Es decir, que también es una terapia que puede ser prometedora, especialmente porque estas terapias neuroestimulantes no son tan invasivas como una cirugía resectiva. Esta es una de las estimulaciones que está menos amplia en la literatura. Su evidencia científica es limitada y aún no está aprobada en FDA. Sin embargo, la podemos encontrar. La vamos a leer como cortico subcortical stimulation. Es subthreshold, quiere decir que trata de detectar actividad que está por debajo del umbral para que un paciente tenga una crisis epiléptica y de alguna manera también sensa la actividad y permite que hagamos también ahí algo de estimulación para evitar la aparición de crisis epilépticas. Esto tiene aún más peso cuando las crisis vienen de áreas elocuentes, donde si resecamos esa zona del cerebro, el paciente quizás tenga un déficit motor, sensitivo, de lenguaje, que no queremos tener en estos pacientes. Cada vez los pacientes están buscando terapias menos invasivas, no solamente en epilepsia, en general en medicina la gente está dispuesta a modificar sus hábitos de alimentación, de ejercicio, de bienestar, buscando tener un impacto en su calidad de vida y la epilepsia no es la excepción para esto. Desde hace mucho tiempo hablamos de terapias dietarias en epilepsia. Hipócrates ya sabíamos que tenía una descripción de cómo el hambre y el ayuno frenaban los ataques de epilepsia en los pacientes. Pero en 1921 el doctor Wilder en la clínica de Mayo habla cómo la cetonemia, es decir, tener cuerpos cetónicos en mi sangre, reduce mis crisis epilépticas y se empezó a abrir esa ventana de investigación. En 1930 el doctor Barboca publica 100 pacientes en monoterapia. No recibían fármacos, solamente dieta cetogénica y mejoraban sus crisis epilépticas. Sin embargo, a mitad de siglo se van perdiendo la popularidad de las dietas, coincide con la aparición de fármacos, de químicos, se pone de un lado lo natural, hay un boom de la aparición de la industria farmacéutica y hasta 1970 vuelve a sonar por el doctor Huttenlocher, quien describe que la dieta con triglicéridos de cadena media, dietas que ya les voy a explicar, un poco más flexibles, menos difíciles para el paciente, logran también tener un impacto en la frecuencia de crisis epilépticas. Y desde el 2000 el repertorio ha crecido, la popularidad
popularidad ha crecido. Vemos muchas veces estas dietas en personas que quieren correr maratones, que quieren perder peso, porque sin duda eso es uno de los efectos favorables. Vemos en negro los países donde para el 2015 estaba la dieta cetogénica presente. Colombia era uno de ellos y yo creo que hay más países en Latinoamérica que si actualizáramos el mapa tendríamos también la presencia. Muchos dicen, ¿cómo así que la dieta actúa? ¿Esto es real? ¿Qué fundamento hay? Pero hoy sabemos que hay un impacto. Los cuerpos cetónicos no solamente van a impactar los neurotransmisores inhibitorios, elevándolos y así inhibiendo la excitabilidad neuronal y el efecto anticonvulsivante, sino que también hay activación de canales de potasio, aumentando la hiperpolarización neuronal. Y también vemos cómo hay una producción, un incremento en la producción de energía del cerebro y por eso los pacientes sienten que tienen más energía, capacidad cognitiva y de concentrarse. Los ácidos grasos poliinsaturados también tienen un impacto a nivel de algunos factores, digamos, de transcripción genética. Impactan la historia natural de la enfermedad, impactan el origen y pueden tener un impacto a nivel genético. Y también, como les decía, tiene un impacto en radicales libres, reduciendo su producción y por lo tanto los pacientes sintiéndose con más energía y bienestar. Estos ácidos grasos poliinsaturados también regulan los canales de sodio, similar a los fármacos que vimos al comienzo, promoviendo la inhibición de la neurona, evitando la hiperexcitación y las convulsiones. Esta gráfica muestra los diferentes tipos de dieta, también es, si nos detuviéramos aquí sería la charla únicamente de esto, es un tema que me apasiona y me interesa mucho, pero lo que vemos es que en azul vemos la grasa en la proporción de la dieta diaria del paciente. Vemos que todos los tipos de dieta tienen grasa como su principal fuente. Por esto que esta dieta debe hacerse siempre de la mano de un médico experto y una nutricionista experta. No es solamente suspender carbohidratos, debe haber un control riguroso de ácidos, de grasa, de proteína. Vemos cómo lo que sí es más generoso a lo largo de los tipos de dietas es el consumo de proteína y de carbohidratos. La dieta clásica es casi 90% grasa, mientras que una dieta, por ejemplo, de triglicéridos de cadena media tiene un poco más de consumo de proteína. En la tabla vemos cuántos gramos de carbohidrato puede consumir el paciente y fíjense que hay algunos donde solamente 8 gramos de carbohidrato, que eso ni siquiera cumple para una harina, sino para algunas verduras. El impacto de la dieta es incluso económico. Algunos han publicado cómo es el impacto en el sistema de seguridad social de los países, encontrando que el ahorro económico o la disminución en los gastos directos e indirectos de la epilepsia en estos pacientes se ve retribuido después de algunos meses de haber empezado la dieta. Esto visto desde el punto de vista de ingreso a urgencias, de pronto de los fármacos que el paciente requiere, tal vez en cuanto a cuántas veces o días de hospitalización el paciente requiere. Y hemos visto, por ejemplo, que antes y después de empezar la dieta cetogénica, vemos que los costos en el departamento de urgencias y los cargos adentro de hospitalización se ven reducidos y esto se debe especialmente al control de crisis epilépticas y la menor requerimiento de fármacos. Todo el tiempo recibimos de los pacientes la pregunta, ¿hasta cuándo debo tomar medicamentos? ¿Es necesario que tome todos estos medicamentos? ¿Esto me está haciendo bien o me está haciendo daño? Y nos preguntamos si modificar los hábitos de alimentación puede impactar la variable de medicamentos. Y este estudio no tan reciente, publicado en el Journal of Child Neurology en 1999, muestra cómo sí se vio el impacto en estos pacientes. Vimos que muchos de ellos, antes y después de empezar la dieta, fíjense que, por ejemplo, sin otros fármacos se incrementó notablemente, pero en monoterapia se mantuvo similar, pero aquellos pacientes que tomaban 3 o más fármacos se redujo notablemente. Es decir, que la mayoría de pacientes giraron a estar en este grupo donde tomaban uno o ningún fármaco anticrisis. Por eso sí creemos que la adición de dietas para estos pacientes refractarios puede afectar el número de medicamentos, especialmente aquellos que tienen efectos secundarios como benzodiazepinas, que en niños pueden tener un impacto en somnolencia y en su rendimiento escolar. El doctor Kossoff es líder en terapias dietarias en el mundo y no sé si alguno de ustedes está preguntando, bueno, ¿y estas dietas en nuestro país, en países de pronto con menos riqueza que otros países de primer mundo, qué tan fácil es hacer estas dietas? Pues el doctor Kossoff publicó en el año 2015 en el Journal Epilepsia cuáles son lo básico que le tengo que pedir a un paciente antes de empezar la dieta. Y si se fijan,
realmente no es nada difícil de pedir. Básicamente pedimos un hemograma, unos laboratorios básicos, ionograma, hemograma, perfil metabólico, perfil lipídico, pero realmente son laboratorios que pedimos de forma rutinaria en nuestros pacientes y que no debería incrementar el costo ni la dificultad para empezar una dieta. Habiendo hablado de dieta cetogénica, quiero también contarles un poco sobre el tratamiento para epilepsia con cannabis medicinal. Me parece relevante porque el tema está de moda y vemos no solamente que nos preguntan amigos y familiares, los pacientes nos están preguntando y estamos viendo con preocupación a veces el mal uso de esta terapia y quiero traer la evidencia científica que existe y tal vez llenarlos de la información apropiada. Para empezar, y para que no se me duerman, les cuento algunos datos sobre el inicio de esta terapia. Realmente el cannabis medicinal desde el comienzo del siglo estaba en investigación en Estados Unidos y de una forma interesante, cerca de 1920, la Guerra Civil Mexicana obligó a muchas personas de este país a migrar, llegando a Estados Unidos y trajeron con ellos cannabis, no necesariamente medicinal, a veces recreativo, era una era donde se usaba de una forma de pronto más abierta y Harry Anslinger, en ese momento director del Buró Antinarcóticos, pues le molestó mucho que los mexicanos trajeran la mata de cannabis y consideraba que no era apropiado que se hiciera investigación. Eso limitó muchísimo la evidencia científica de ese momento y le puso marihuana con una connotación latina, buscando que de pronto la pronunciación de esto para los americanos fuera difícil y que cada vez que se pronunciara marihuana tuviera una connotación de mexicanos, que eran quienes los había traído. Él consideraba que era violenta, que era una droga y que le iba a hacer daño a toda la población. Realmente el cannabis medicinal viene de mucho tiempo, solamente les quiero mostrar aquí que encontramos tres tipos de planta de marihuana. Una es la planta sativa, que es alta, menos tupida en sus hojas. La planta sativa por mucho tiempo se utilizó también con fines medicinales, más que todo en Europa occidental, mientras la índica se usó mucho en la India, parece un arbusto más tupida, más baja, es casi de la altura de una persona, y la ruderalis no ha tenido muchos fines terapéuticos ni recreativos, no se sorprendan si la tienen en su casa, es bonita, la venden en viveros y no tiene ningún fin de medicina. Sabemos que la planta de marihuana tiene un montón de constituyentes, ahí los vemos en la lista, y muchos de ellos les hemos encontrado uso. Nuestro propio organismo está permanentemente produciendo algo que llamamos endocannabinoides, entre ellos tenemos el 2-araquidilglicerol, 2-AG, y la anandamida que leemos como AEA. Estos endocannabinoides se producen en nuestro cuerpo a libre demanda, especialmente cuando me someto a momentos de bienestar. Entonces, se sabe que los endocannabinoides están presentes en momentos de bienestar y también en momentos de estrés, donde sentimos que se liberan de alguna manera los endocannabinoides. Y la planta de cannabis lo que he buscado es liberar fitocannabinoides que parezcan, se asemejen a nuestros propios endocannabinoides y simulen su acción. El sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo tiene estos endocannabinoides y las enzimas que producen los endocannabinoides también los catabolizan, pero también tenemos unos receptores donde ellos actúan y de forma interesante vemos en esta publicación cómo el sistema nervioso central tiene una alta densidad en algunas zonas y menos densidad en otras zonas de estos receptores que se llaman CB. Miren cómo el cíngulo, por ejemplo, algunas cortezas como la corteza auditiva primaria, visual primaria, los núcleos de la base, tienen receptores para nuestros endocannabinoides y los fitocannabinoides que transmite la planta, pero quiere llevar sus ojos al tallo cerebral, donde la distribución no es generosa y por lo tanto el tratamiento ha resultado seguro, protegiendo nuestros centros primarios de respiración, entre otros. Cuando hablamos de cannabis medicinal, usualmente oímos sobre el CBD, el cannabidiol y el THC, el tetrahidrocannabinol. El THC tendemos a tenerle respeto o miedo porque nos hablan de un efecto psicoactivo. Sin embargo, el CBD también atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto también es psicoactivo, pero no tenemos un efecto sedativo tan pronunciado como con el THC, al cual le tenemos, digamos, un poco más de precaución. Sabemos también cómo actúa, esto no es mito. A la izquierda de la pantalla vemos una hendidura sináptica y vemos la manera como el cannabis medicinal y nuestros propios endocannabinoides, que son los triángulos que vemos en color amarillo, actúan de forma retrógrada,
se devuelven hacia la hendidura presináptica, actuando sobre sus receptores CB, que son receptores transmembrana de 7 dominios, donde lo que hace es afectar e impactar la liberación de diferentes neurotransmisores, disminuyendo aquellos glutamatérgicos excitatorios y disminuyendo los GABA y aumentando los GABAérgicos para hacer una inhibición sináptica. Pero también hay un impacto de estos receptores a nivel intracelular, lisosomal, mitocondrial, también impactando el AMP cíclico, la respiración mitocondrial, toda la parte de radicales libres y un impacto también en transcripción genética. El cannabidiol, por ejemplo, sabemos que es agonista de unos receptores primordiales. Fíjese que este también lo vimos presente cuando hablamos de dietas. Es un receptor activador, proliferador del peroxisoma, que actúa finalmente como un transcriptor genético y puede de modificación de citoquinas proinflamatorias. También tenemos el receptor tipo 1 valivanoide, que también ha tenido un impacto grande en radicales libres. Vemos cómo incluso el receptor tipo 1A de serotonina tiene un agonismo directo del cannabidiol y por eso también hay evidencia científica para el tratamiento de algunas enfermedades de salud mental. Es decir, que el mecanismo de acción del cannabis medicinal no es empírico, tampoco es apenas hipotético, sino que hemos encontrado su acción molecular que explica los resultados que les voy a mostrar. ¿Qué problema encuentro hoy? Que realmente es un beneficio, pero si lo miramos podría ser un problema, y es que el cannabis medicinal actúa para muchas enfermedades. Hoy hemos visto que el cannabidiol, ahí ven la lista, lo hemos visto en dolor crónico, lo hemos visto para tratar emesis inducida por quimioterapia, es decir, todos queremos alzar la mano porque todos sentimos que nos podría ayudar y se ha puesto de moda este tratamiento y estamos viendo nosotros en nuestra consulta pacientes en tratamiento con cannabis medicinal de la forma no la más responsable y estamos viendo efectos secundarios porque también es un fármaco. Esta es la evidencia que publicó el doctor Devinsky y el doctor Thiel, líderes en el tratamiento de cannabis medicinal. En la gráfica vemos en negro oscuro un tratamiento con 20 miligramos por kilo al día de cannabidiol comparado con 10 miligramos y en gris más claro placebo, y donde vemos que el número de crisis epilépticas totales y drop seizures o crisis atónicas, especialmente en pacientes con síndromes epilépticos devastadores, vimos como hay una reducción significativa en las crisis que se mantuvo durante todo el año, manteniéndose estable, incluso alcanzando reducciones cerca al 60% de las crisis epilépticas. También lo vemos en esta gráfica a la derecha, cómo se mantiene e incluso alcanza mejores niveles de reducción de crisis al final del primer año. El cannabidiol se aprobó por la FDA y hoy en día está aprobado para el síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsia secundaria a esclerosis tuberosa. En Colombia también tenemos aprobación INVIMA para síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. Sin embargo, en epilepsias fármaco-resistentes ha habido evidencia creciente sobre su uso en un grupo y una población específica. Importante aclarar que se usa como terapia coadyuvante. Vemos con frecuencia pacientes llegar a la consulta pidiendo suspender sus fármacos anticrisis y usar únicamente el tratamiento con cannabis medicinal, pensando que es una terapia alternativa, herbal e inofensiva, cuando sabemos que el cannabidiol también va al citocromo P450, teniendo interacciones medicamentosas y, por supuesto, otros efectos secundarios, los cuales no hablaré hoy porque no es el tema, pero no es un medicamento natural que podamos tomar campantemente en un mercado de las pulgas, donde vemos que ofrecen todo el tiempo este tipo de tratamientos. Para empezar, hasta en adultos hacemos un tratamiento por miligramos por kilo al día, basados en peso del paciente. Este rango oscila, incluso hay información con 50 miligramos por kilo al día de cannabidiol, donde algunos pacientes han demostrado mejora. Recomendamos una dosis volumétrica y no en gotas. Usamos una jeringa de 1 mililitro donde cuantificamos una titulación, un escalonamiento progresivo de la dosis buscando la mejora del paciente. Quiero hablarles también de la cirugía de epilepsia. Esto se hace en una población escogida, donde resecamos la zona epileptogénica, la zona que consideramos la causa donde se está iniciando la crisis epiléptica. Esto tampoco es nuevo. Miren este cráneo tomado hace 4.000 años, donde se ve pues una cirugía de epilepsia. Vemos ahí pues el detalle de los orificios que se hizo en el cráneo. Vemos en algunos libros encontrados en diferentes museos. Esto está en la Biblioteca Británica en Londres, donde hacia el siglo XII empezamos a ver
digamos, arte alrededor de la invasión del cerebro de las personas con crisis epilépticas, pacientes donde a veces no había anestesia, con mortalidades del 100%, pero ya con búsqueda de algo curativo para estos pacientes. No solamente resecamos zonas del cerebro, sino que también podemos hacer terapia térmica intersticial con láser, menos invasivo de alguna manera a través de altas temperaturas, desapareciendo el foco que consideramos epileptogénico, y así aparece la estereoelectroencefalografía, un término que no es nuevo, en Europa tiene más de 50 años, en Estados Unidos menos de eso, pero también ya más de 2 décadas, y en Colombia cada vez estamos creciendo en fundación también alrededor de esta estrategia, donde lo que hacemos es, detrás de una hipótesis semiológica, implantar unos electrodos intracerebrales que nos permitan hacer un registro y nos permitan identificar una zona específica donde nace la crisis epiléptica y donde nos da la seguridad para hacer una resección o una termocoagulación que nos permita, ojalá, curar al paciente o por lo menos disminuir sus crisis. Ya para terminar, quiero contarles sobre otros tratamientos que también son evidentes hoy y no son menos importantes y tal vez complementen los tratamientos convencionales químicos, neuroestimulantes y también, digamos, herbales. Vemos que algunas intervenciones comportamentales como el mindfulness, la relajación muscular progresiva, el biofeedback, el bienestar emocional a través de mecanismos como yoga y ejercicio han impactado el bienestar de los pacientes. Algunos han descrito musicoterapia, todo esto como tratamiento paralelo, donde vemos que los pacientes podrían mejorar su calidad de vida. Siempre recordar, no solamente en epilepsia, que es diferente tener mi mente llena a realmente estar en mindfulness, donde el bienestar tiene un peso y donde va a impactar también en mi calidad de vida. Entonces, para resumir, sabemos que si un paciente tiene diagnóstico de epilepsia, el primer paso sí será empezar medicamentos anticrisis. No buscamos empezar los demás tratamientos de primera línea porque estos son los tratamientos conocidos que tienen mayor evidencia científica. Si logramos un control de crisis epilépticas, pues por supuesto nos mantenemos ahí y seguramente consideramos otras terapias de bienestar paralelas para que el paciente esté más tranquilo. Si esto no mejora, de pronto empezamos un segundo fármaco anticrisis o usamos una de las terapias coadyuvantes que les planteé en las primeras tablas cuando hablamos de fármacos, mirando si el paciente logra un control de crisis. Si este paciente no controla sus crisis, consideramos adjuntarle otras terapias, puede ser también la terapia dietaria, otras terapias, digamos, menos invasivas, o de una vez entrar a evaluar la posibilidad de ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico. Esto lo llamamos evaluación prequirúrgica. Si ese paciente tiene una epilepsia de inicio generalizado donde yo no identifico un único foco, probablemente le voy a ofrecer terapias como un estimulador de nervio vago, que como vimos va a tener un impacto en todo el cerebro y podría ayudar a controlar esas crisis que no vienen de un solo foco, sino de pronto de forma generalizada. Pero si las crisis son de inicio focal, tenemos potencialmente una cura si logramos resecar una zona. También podemos hacer, como les decía, terapia inducida por láser. Tenemos el RNS, que les mostré que no hay en Colombia, pero que va orientado a un foco, la estimulación cerebral profunda o incluso la estimulación de nervio vago. Es decir, que para estos pacientes que ya no han respondido a fármacos, yo les hago una evaluación que quiero repetir que debe hacerse en manos de personas entrenadas y expertas con el fin de, ojalá, ayudar al paciente a curarse y no tener de pronto otras complicaciones. Entonces, para concluir, el diagnóstico de la epilepsia debe ser adecuado. Y si yo clasifico al paciente desde el comienzo, basado en la historia clínica, semiología, hallazgos electroencefalográficos, probablemente voy a poder orientar mi tratamiento de una forma más oportuna y más eficaz. Los fármacos anticrisis siguen siendo el tratamiento de elección en estos pacientes y aunque hemos visto que el repertorio ha aumentado, realmente tampoco ha crecido mucho en nuevos mecanismos de acción, pero sí en mejor tolerabilidad, menos efectos secundarios, menos tomas al día y mejor calidad de vida. La cirugía de epilepsia podría ofrecer una cura a algunos pacientes, por supuesto en manos entrenadas.
Y existen tratamientos paliativos. Por paliativo me refiero a no curativo en aquellos pacientes que no han respondido a los fármacos convencionales, y entre ellos tenemos terapias de modulación, terapias dietarias, cannabis medicinal y terapias comportamentales que no debemos subestimar y también debemos conocer. Con esto termino mi charla. Recuerden que los pacientes vienen a la consulta al epileptólogo para buscar solución, no para que estemos todos trabajando en diferentes zonas de su cerebro, explorando aquí y allá, mirando cuál es la mejor opción, sino buscando con experticia y responsabilidad ofrecer una terapia, ojalá curativa, a todos nuestros pacientes. Ahí están mis contactos para cualquier duda que tengan y estoy, por supuesto, abierta a preguntas, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.